Hola, en este video hablaremos sobre las catecolaminas. Pero, ¿qué son las catecolaminas? Las catecolaminas ayudan al cuerpo a responder al estrés o al miedo y lo preparan para reacciones de lucha o huida. Las glándulas suprarrenales producen grandes cantidades de catecolaminas como respuesta al estrés. La médula suprarrenal está situada dentro de la glándula, rodeada por la corteza suprarrenal que forma la superficie. Está compuesta principalmente por células cromafines productoras de hormonas, dispuestas en pequeños grupos o cordones, rodeadas por tejido conectivo, vasos y nervios. Es el principal órgano de conversión de tirosina en catecolaminas. Las células de la médula suprarrenal derivan embriológicamente de la cresta neural ectodérmica como neuronas modificadas. Además, la médula suprarrenal puede ser considerada como un ganglio nervioso del sistema nervioso simpático. A nivel químico, estos neurotransmisores se caracterizan por la presencia de un catecol y una amina en la cadena lateral. Se derivan del aminoácido tirosina, que obtenemos a través de alimentos ricos en proteínas como los lácteos, plátanos, aguacates o frutos secos. El rol de estos neurotransmisores es fundamental en procesos como la cognición, la emoción, la memoria y el aprendizaje, el control de la motricidad y la regulación del sistema endocrino. Asimismo, la noradrenalina y la adrenalina están implicadas de forma clave en la respuesta de estrés. Los aumentos en los niveles de catecolaminas se asocian con el aumento de la frecuencia cardíaca y de los niveles de glucosa, y con la activación del sistema nervioso parasimpático. Ahora, ¿qué funciones tienen las catecolaminas y qué pasa cuando estas son secretadas en nuestro cuerpo? Para empezar, como ya sabemos, las catecolaminas están compuestas de tres hormonas principales, las cuales son adrenalina, noradrenalina y dopamina. Como estudiantes de la salud debemos saber que estas causan en la mayoría de los casos cambios fisiológicos que preparan al cuerpo para la actividad física, como lo es la lucha o la huida, en especial la hormona llamada adrenalina. Para lograr profundizar un poco más, debemos tocar el tema de la secreción de estas catecolaminas y qué sucede en nuestro cuerpo cuando esto sucede. Así que la secreción de catecolaminas se produce por el mecanismo de exocitosis. El estímulo fisiológico para su liberación es provocado por el neurotransmisor llamado acetilcolina, el cual es liberado en las terminales nerviosas simpáticas que inervan a la médula adrenal. La acetilcolina actúa sobre receptores llamados nicotínicos y esto produce la despolarización de la membrana celular, aumentando su permeabilidad al sodio. Esto produce un cambio conformacional en las proteínas de la membrana plasmática, permitiendo el ingreso del calcio al interior. De esta manera se considera que el aumento de calcio intracelular desencadena la secreción de catecolaminas por un mecanismo de exocitosis. Ahora sí empezaremos a hablar de cada una de estas catecolaminas. Empezaremos por la adrenalina, diciendo su función y también su efecto. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una hormona liberada en el torrente sanguíneo que tiene como función actuar sobre el sistema cardiovascular y también mantener el cuerpo en alerta para situaciones de emociones fuertes como lo son el estrés, la lucha, la fuga, la excitación o el miedo. El principal objetivo que tiene esta hormona es estimular al cuerpo para que éste logre actuar de una manera más rápida en situaciones donde se requiere. Algunos de los principales efectos que produce la adrenalina en el cuerpo son aumentar los latidos cardíacos, acelerar el flujo de sangre hacia los músculos, activar el cerebro dejándolo más alerta con reacciones más rápidas y estimulando la memoria, aumentar la presión arterial, acelerar la frecuencia respiratoria, abrir los bronquios pulmonares, dilatar las pupilas facilitando la vista para ambientes oscuros, estimular la producción de energía extra para la transformación de glucógeno y grasa en azúcares, disminuir la digestión y la producción de secreciones por el tracto digestivo para ahorrar energía y aumentar la producción del sudor. La noradrenalina, que es la segunda hormona de la cual hablaremos, es una de las catecolaminas con múltiples funciones fisiológicas y homeostáticas que puede actuar como hormona y como neurotransmisor. Una de las funciones más importantes de la norepinefrina es su rol como neurotransmisor, pues esta es liberada de las neuronas simpáticas afectando así el corazón. Un incremento en los niveles de la norepinefrina del sistema nervioso simpático hace que también haya un aumento del ritmo de las contracciones, pues tiene una acción predominante sobre el lecho vascular sistémico, aumentando la resistencia periférica. La consecuencia clínica es la hipertensión arterial. Esta hormona, como hormona del estrés, afecta partes del cerebro tales como lo son la amígdala cerebral, donde la atención y la respuesta son controladas. Algunos de los efectos que se producen cuando esta hormona es secretada son
Incrementa la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo de sangre hacia los músculos, incrementa el suministro de oxígeno hacia el cerebro, potencia nuestra capacidad de atención, también regula la motivación. ¿Esto por qué pasa? Porque a veces hay desajustes en los niveles y esto puede dar lugar ya sea a problemas tanto de desmotivación como de una euforia excesiva pero constante. También ayuda a controlar el deseo sexual, igualmente a regular los niveles de estrés. También hace un control del estado de ánimo, ya que digamos los niveles demasiado altos de este neurotransmisor dan lugar a una mayor tendencia a la agresividad y al estrés. Eso también puede dar lugar a trastornos de ansiedad, mientras que los niveles demasiado bajos pueden propiciar el desarrollo de estados anímicos decaídos, estando incluso vinculados con la aparición de la depresión. También impide la somnolencia, puesto que pues esta influye en el organismo y lo que hace es impedir que durante el día nos dé sueño. Cuando hay desajustes en este neurotransmisor es posible que haya problemas de somnolencia. También disminuye los tiempos de reacción y por último favorece la memoria. Es que dependiendo de los niveles que haya en nuestro cuerpo, cuando vivimos un suceso, este quedará almacenado con mayor o menor facilidad en nuestros recuerdos. Y por último nos queda la dopamina. La dopamina participa en múltiples funciones cerebrales, principalmente ante los estímulos placenteros. Esta induce a la repetición de las conductas que nos dan placer, como lo son la alimentación, el sexo, las drogas, el sueño, el humor, la atención, la actividad motora y la regulación de la secreción de la prolactina. Acá lo que pasa es que esta inhibe su producción a nivel de la hipófisis. Algunos de los efectos que se producen cuando se libera la dopamina son: sensación de placer. Cuando se libera la dopamina en estos sistemas sentimos placer, bienestar y relajación. Favorece el aprendizaje y a la memoria, ya que la dopamina es un elemento esencial para el recuerdo de la información, y es que el núcleo accumbens se comunica con aquellas áreas cerebrales encargadas de la memoria. De hecho, los aprendizajes que contienen carga emocional duran más. Aquello que nos emociona permanece más tiempo en nuestra memoria. La motivación. La dopamina es liberada para lograr algo bueno y evitar algo malo. También la curiosidad. Se ha visto que en la curiosidad intervienen las conexiones y estructuras implicadas en los mecanismos de recompensa, como lo es el sistema dopaminérgico, y la activación del núcleo accumbens. Por ello, podemos decir que la memoria también se relaciona con la curiosidad. Recordamos mejor la información de aquello que nos intriga, aunque sea poco importante. La creatividad y también el apetito. Esto sucede debido a poca dopamina, ya que para llegar a una satisfacción se deben ingerir más alimentos. Para concluir lo dicho anteriormente, podemos asociar niveles bajos de dopamina a problemas de memoria y movimiento, apatía, anedonia, que es la dificultad para experimentar placer y satisfacción, insomnio y déficit de atención. En contraposición, niveles elevados de dopamina se asocian a la hiperactividad. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre las enfermedades que están relacionadas con las catecolaminas. Entonces, acá podemos empezar hablando de la que tiene mayor importancia clínica, que son los feocromocitomas y los paragangliomas, que son tumores raros, siendo un feocromocitoma un tumor que aparece en las glándulas suprarrenales. Estos en su mayoría son benignos y no causan metástasis. Menos del 10% de los feocromocitomas son malignos. Y respecto a los paragangliomas, pues este es un tumor que aparece afuera de las glándulas suprarrenales, en donde el 30% de los tumores es de tipo maligno. Los feocromocitomas tienen un tamaño en promedio entre 5 a 6 centímetros de diámetro y su peso se encuentra entre 50 y 200 gramos. Se han identificado tumores más grandes y pues acá viene un problema, que entre más grande es el tumor, más probabilidad hay de que el tumor sea maligno. Por esto deben ser tratados oportunamente, ya que los tumores benignos pueden aumentar de tamaño si no son tratados a tiempo y empeorar la enfermedad. Los feocromocitomas pueden formar parte del síndrome de neoplasia endocrina múltiple familiar de tipos 2A y 2B, en el que coexisten con otros tumores endocrinos como el carcinoma de paratiroides, o se pueden desarrollar en distintas etapas de la enfermedad. Estos tumores están relacionados con las hormonas, ya que dichos tumores producen grandes cantidades de catecolaminas que pueden ser detectadas en sangre, lo cual es una condición anormal, ya que estas hormonas se encuentran en cantidades pequeñas en pacientes sanos y aumentan únicamente en situaciones estresantes. De esta forma, con un análisis de sangre venosa, podríamos diagnosticar o descartar la presencia de estos tumores en los pacientes, además del análisis de metanefrinas, que pues estos son metabolitos producidos por las catecolaminas. A pesar de que son tumores raros, su diagnóstico oportuno es de suma importancia,
ya que un nivel alto de catecolaminas puede causar hipertensión que puede llegar a ser incurable y que con el tiempo puede producir un daño renal, enfermedad cardíaca y aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y de un infarto agudo de miocardio. Los síntomas que se relacionan a la enfermedad son la taquicardia, la sudoración, la taquipnea, que es la respiración anormalmente rápida, la piel fría y pegajosa, el dolor de cabeza intenso, la angina, las palpitaciones, las náuseas y vómitos, el dolor epigástrico, las alteraciones visuales, la disnea, que es la dificultad para respirar, la paresestesias, que es la sensación de hormigueo, el estreñimiento y una sensación de muerte inminente. Afortunadamente, estos tumores pueden extirparse quirúrgicamente y así se reduce la presión arterial y se eliminan los síntomas y las complicaciones asociadas. Claro, esto sí se hace a tiempo. Ahora hablemos de las enfermedades relacionadas a cada catecolamina. Empecemos por hablar por la adrenalina o epinefrina, que es una hormona y neurotransmisor que se libera principalmente en momentos de estrés, peligro y excitación. Teniendo en cuenta esto, un exceso de epinefrina puede causar hipertensión, problemas cardíacos, cefaleas, ansiedad, estrés crónico, náuseas e insomnio, y esto se debe a sus funciones como lo son la dilatación de vasos sanguíneos y el aumento del ritmo cardíaco, entre otros, que se dan en situaciones de estrés o de peligro. Además, existe una enfermedad llamada síndrome de Pontius, que es una adicción a la epinefrina, lo que puede causar que las personas que la padecen no tengan una correcta percepción del peligro. Por otro lado, cuando hay una deficiencia de epinefrina, habría más probabilidades de no sobrevivir ante una situación amenazante o de riesgo, ya que esta hormona es vital para la supervivencia de las personas. Ahora, continuemos hablando sobre la noradrenalina o norepinefrina. Tenemos que saber sobre esta hormona que cuando es liberada se aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial y que actúa en situaciones de estrés, siendo este estrés causado por cualquier cosa, como por ejemplo una situación de riesgo, de alto riesgo, o por estrés académico. Cualquier tipo de estrés va a desencadenar la acción de la hormona. El estrés crónico puede causar que las glándulas suprarrenales, al intentar satisfacer toda la demanda hormonal, provoquen una gran variedad de síntomas secundarios, como por ejemplo lo son el dolor de cabeza, la hipertensión, problemas para conciliar el sueño, la ansiedad, la pérdida de apetito, el mal humor, sensación general de malestar y palpitaciones o arritmias. También se cree que la manía que se experimenta durante un episodio de trastorno bipolar se puede deber a un exceso de esta hormona. Por otro lado, cuando hay disminución de norepinefrina, puede provocar una tensión arterial baja, bradicardia, que es la baja frecuencia cardíaca, una disminución de la temperatura corporal, depresión en algunas personas e incluso se ha relacionado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Finalmente, hablemos de la dopamina. Esta es una hormona y neurotransmisor importante para la función motora del organismo. Tiene actividad en el cerebro y el mal funcionamiento de esta puede causar enfermedades como lo son la enfermedad del Parkinson, que es la patología que guarda una relación más directa con el funcionamiento de la dopamina en las regiones cerebrales. La disminución de la dopamina se traduce en los típicos síntomas motores de la enfermedad, pero también puede ocasionar otras manifestaciones relacionadas con el funcionamiento del neurotransmisor, como problemas de memoria, atención o depresión. El principal tratamiento farmacológico para el Parkinson se basa en el uso de un precursor de la dopamina, los cuales permiten incrementar levemente las cantidades de dopamina en el cerebro y mitigar la sintomatología. Otra enfermedad es la epilepsia, que con base en varias observaciones clínicas se ha postulado que la epilepsia podría ser un síndrome de hipoactividad dopaminérgica, por lo que un déficit de producción de dopamina en las áreas mesolímbicas podría dar lugar a esta enfermedad. También está la adicción, ya que el mecanismo de la dopamina nos permite experimentar placer, gratificación, motivación y pues esto nos puede dar una adicción. Y pues esto se puede sustentar ya que las drogas que producen una mayor liberación de dopamina, como lo son el tabaco, la cocaína, las anfetaminas y la morfina, son las que poseen un mayor poder adictivo debido al incremento dopaminérgico que producen en las regiones cerebrales del placer y de gratificación hacia la persona, que se puede volver adictiva.
y ya. Ahora veremos cómo se realiza la identificación de adrenalina y noradrenalina mediante pruebas basales. Básicamente es un examen de catecolaminas en sangre. Forma en la que se realiza el examen. Primeramente, se necesita que la muestra sea de sangre. Adicional a esto, en cuanto a la preparación para el examen, tenemos que se solicitará que no se coma nada durante 10 horas. Es decir, que el paciente mantenga un ayuno prolongado antes del examen. Se le puede permitir, sin embargo, tomar agua durante este tiempo. La precisión del examen se puede ver afectada por ciertos alimentos y medicamentos. Entre los alimentos que pueden incrementar los niveles de catecolaminas incluyen el café, el té, el banano, el chocolate, el cacao, las frutas cítricas y la vainilla. Igualmente se recomienda evitar situaciones estresantes y ejercicio intenso. Ambos pueden afectar la precisión de los resultados del examen. Entre los medicamentos y sustancias que pueden incrementar las mediciones de catecolaminas tenemos el paracetamol, el albuterol, la aminofilina, las anfetaminas, la buspirona, la cafeína, los bloqueadores de canales de calcio, la cocaína, la ciclobenzaprina, la levodopa, el metildopa, la nicotina, el ácido nicotínico, la fenoxibenzamina, la fenotiazinas, el pseudoefedrina, la reserprina y los antidepresivos tricíclicos. Por otro lado, los medicamentos que pueden disminuir los niveles de catecolaminas son la clonidina, la guanidina y los inhibidores de la monoamino oxidasa, bien conocida como IMAO. Si usted toma cualquiera de los medicamentos anteriormente mencionados, debe consultar al médico antes de que se le realice el examen respecto si debe o no suspender dicho medicamento. En cuanto a la toma de la muestra, se introduce la aguja. Algunas personas pueden sentir un dolor moderado y otras personas pueden sentir un pinchazo o piquete. Posteriormente puede experimentar una sensación pulsátil o un pequeño hematoma. Esto puede desaparecer rápidamente. Pero, ¿por qué se realiza este examen? En condiciones normales, tanto las catecolaminas como sus metabolitos permanecen de manera detectable en pequeñas cantidades tanto en sangre como en orina y aumentan únicamente cuando se presenta una situación estresante. Sin embargo, cuando existe un feocromocitoma, que es un tumor que aparece en las glándulas suprarrenales, o un paraganglioma, que es un tumor que aparece fuera de las glándulas suprarrenales, se puede producir grandes cantidades de catecolaminas. Esto se ve reflejado tanto en orina como en sangre. En cuanto a los resultados, se espera que el rango normal de los valores de la epinefrina vaya de 0 a 140 picogramos sobre mililitros. En la norepinefrina sea de 70 a 1700 picogramos sobre mililitros y la dopamina sea de 0 a 30 picogramos sobre mililitros. Hay que tener en cuenta que la determinación de las catecolaminas permite detectar la presencia del tumor. Sin embargo, no indica la localización del mismo ni tampoco si el tumor es benigno o maligno. Se suelen utilizar pruebas de imagen para establecer la localización y estudios genéticos o anatopatológicos para determinar su malignidad. El siguiente punto del que vamos a hablar es el control hormonal. La secreción de catecolaminas se produce por el mecanismo de exocitosis. El estímulo fisiológico para su liberación es provocado por el neurotransmisor acetilcolina, el cual es liberado en las terminales nerviosas simpáticas y nirvana la médula adrenal, produciendo la despolarización de la membrana celular, aumentando su permeabilidad al sodio, lo que produce un cambio en las proteínas de la membrana plasmática, permitiendo el ingreso de calcio al interior de la célula, lo que permite la secreción de catecolaminas por medio de exocitosis, descargando todo el contenido soluble de los gránulos donde se almacenan las catecolaminas al espacio extracelular. El metabolismo de inactivación de las catecolaminas liberadas se produce mediante tres mecanismos, que son la recaptación, la transformación metabólica, que se incluye en la desaminación, metilación y conjugación, y la excreción renal.
El principal mecanismo que opera es la recaptación del neurotransmisor, que se lleva a cabo en la terminal nerviosa sináptica. Este proceso de captación neuronal es un proceso de transporte a través de membrana saturable y que requiere de energía. En este mecanismo interviene una bomba de sodio-potasio y una ATPasa, por lo que puede ser reducido por inhibidores de esta enzima. Las catecolaminas también pueden ser captadas por tejidos extraneuronales. Este proceso difiere marcadamente del anterior, ya que carece de especificidad y es independiente de la presencia de sodio o calcio extracelulares. Todas las catecolaminas son sustratos aptos para este tipo de captación que no se relaciona con elementos nerviosos, sino con otras células como el músculo cardíaco, el músculo liso, las células granulares, entre otros. Este mecanismo es bloqueado por corticosteroides, también por los metabolitos metilados de las catecolaminas y por las B-aloalquilaminas, que es un grupo de drogas bloqueantes irreversibles de los receptores adrenérgicos. La transformación metabólica o degradación de las catecolaminas, ya sea que provengan de fuentes endógenas o exógenas, se hace por intervención de las enzimas monoaminoxidasa, con sus siglas MAO, y catecol o metiltransferasa, con sus siglas COMT. La MAO es una enzima localizada en su mayor parte en la membrana externa de las mitocondrias, catalizando la desaminación oxidativa de las catecolaminas. Las principales funciones de esta enzima es metabolizar las aminas de la dieta, la secreción de catecolaminas adrenales, intraneuronales y las que están en circulación y sus metabolitos o metilados. La monoaminoxidasa se encuentra principalmente en tejido neuronal, aunque también está presente en diversos tejidos extraneuronales. En base a su especificidad de sustratos, sensibilidad a inhibidores, análisis genéticos y anticuerpos monoclonales, se han descrito dos formas de MAO. Los subtipos que se han denominado de MAO son MAOA y MAOB. El subtipo A tiene mayor afinidad por la noradrenalina, mientras que la dopamina es un buen sustrato para ambas formas de la enzima. La catecol o metiltransferasa, o su sigla COMT, es una enzima citoplasmática presente en tejidos neuronales o extraneuronales, que transfiere grupos metilo de la S-adenosil 1-metionina al grupo hidroxilo ubicado en la posición meta de las catecolaminas y otros compuestos catecólicos, además de que es necesaria la presencia de magnesio para que ésta pueda actuar. La COMT metaboliza las catecolaminas circulantes en el hígado y riñón y las localmente liberadas en el tejido afector. Finalmente, las catecolaminas y sus metabolitos pueden ser conjugados con sulfatos o ácido glucurónico por acción de las fenol-sulfotransferasas PST, que se encuentran presentes en altas concentraciones en plaquetas, cerebro, hígado e intestino. La adrenalina y la noradrenalina circulan en forma conjugada en aproximadamente un 60%, mientras que la dopamina conjugada constituye del 90 al 100% de la dopamina plasmática. Bien, entonces comenzaremos con los ejes endocrinos, especialmente en el eje endocrino hipotálamo hipoficiario. Entonces, para comenzar, hablaremos del hipotálamo y la hipófisis. Estas pues son áreas en el cerebro que producen y liberan hormonas que ayudan a regular la temperatura corporal, el hambre, estadios de ánimo, el líbido, el sueño, la sed. Este eje en especial es un sistema cuya función es mantener la regulación y el equilibrio de los niveles hormonales hipoficiarios, a los cuales pues a su vez lo que hacen es coordinar otras funciones del organismo, tales como por ejemplo el crecimiento somático, la maduración gonadal, cambios de adaptación al estrés, la lactancia, liberación de hormonas tiroideas o la cantidad de agua que es excretada por el riñón. En cuanto a la pregunta de si las catecolaminas están dentro o no de los ejes endocrinos, la respuesta es sí. Sí se encuentran dentro de estos ejes, especialmente en el eje hipotálamo-hipófisis. Para ser exactos, no solo se ubican en estos, sino que también ayudan a regular estos ejes. Estas hormonas en especial están diseñadas para preparar al individuo ante situaciones de emergencia, como por ejemplo el estrés, lo cual pues llega a suponer modificaciones de la glucemia. Generalmente se ve en incrementos de glucosa en sangre, también en modificaciones cardiocirculatorias, respiratorias y por último en modificaciones en la secreción hormonal de los ejes endocrinos. Como se mencionaba antes, estas hormonas, al tener una regulación en estos ejes, generan unas acciones
En cuanto a las respuestas de emergencia, como por ejemplo la disminución de flujo sanguíneo renal, que se determina mediante la liberación de renina por parte de las células yuxtaglomerulares. Esta renina pues determina el estímulo para la forma de la angiotensina 2 y en consecuencia de la aldosterona. Esto lo que hace es evitar la pérdida de sodio, de líquido y la acumulación de potasio. También está que en el páncreas endocrino se genera un decrecimiento de la liberación de la insulina por parte de las células B, que son estimuladas por el incremento de la glucosa en sangre e incrementa la liberación de glucagón por parte de las células A. También se estimula la liberación del PTH, aunque pues en situación de hipercalcemia pues no afecta dicha liberación. Y por último, en las glándulas tiroideas se genera como una mayor inervación simpática. Esta pues lo que hace es estimular la síntesis y la liberación de hormonas tiroideas, causada por la cual también pues se puede explicar el efecto termogenético de las catecolaminas. Y atención, hay evidencias de acciones reguladoras de las catecolaminas en otros ejes endocrinos. Sin embargo, aún no se sabe su significado funcional dentro de estos ejes, pero como ya lo mencioné, se han encontrado acciones reguladoras.